En algunas ocasiones he recordado historias, leyendas y experiencias por parte de muchas personas de diversos lugares. Desde que tengo uso de razón, siempre me ha apasionado todo lo referente al misterio y también al terror. Y por ese motivo, el día de hoy soy dueño de mi propio negocio, una funeraria. Quizás podré estar un poco loco, pero estar cerca de los cadáveres me da una sensación de paz y tranquilidad porque les ayudo a estar preparados para despedirse de sus familiares. Eso me reconforta, me hace sentir bien, porque sé que a la muerte se le debe tratar como se debe, con el máximo de los respetos. Mi nombre es Oscar, soy médico forense encargado de mi propia funeraria. Aunque, a decir verdad, es un negocio familiar desde mi padre. Recuerdo que desde niño lo acompañaba a preparar los cuerpos. Él siempre me decía que amaba mucho su trabajo y por ende, ese mismo amor me lo contagió. Admiraba mucho a mi padre mientras trabajaba. El amor y el trato hacia los cuerpos era único. Y siempre me decía que, aunque ya no tuvieran vida, ellos tal vez aún podrían escucharnos, porque para irse de este mundo deben recoger cada uno de sus pasos. El trabajo con mi padre me dejó mucha felicidad y experiencias maravillosas. Disfruté mucho estando con él, admirándolo y aprendiendo. Sin embargo, había algo de lo cual no comprendía en su totalidad. Era una advertencia que siempre me recordaba con cada cuerpo que veíamos. Nunca beses a los muertos, por ningún motivo debes hacerlo. Había cuerpos que daban mucha ternura, como los bebés y los niños pequeños. No obstante, mi padre siempre me advertía que jamás debería acercarme a besar a un cadáver por ningún motivo o circunstancia. Un día le pregunté por qué siempre me recordaba aquella advertencia, y para ese entonces recuerdo que yo tenía 15 años. Mi padre ese día suspiró y se sentó junto a la plancha, porque ese día no había llegado nadie. Y de esta manera comenzó a contar una antigua leyenda susurrante de los alrededores. Desde hace muchos años, donde las leyendas se han entrelazado con la vida cotidiana, se ha susurrado una advertencia que todos conocen hasta la fecha. Nunca beses a los muertos. Esta advertencia se originó con la historia de Alondra, una joven cuya belleza era tan inmortal como la maldición que estaba a punto de pesar sobre ella. Alondra se había enamorado de un forastero, un hombre cuyo corazón, decían, había dejado de latir hace mucho tiempo. Él era un ser de otro mundo, un alma en pena que buscaba la redención a través del amor verdadero. Pero el amor entre los vivos y los muertos estaba prohibido. Se trataba de una transgresión a las leyes naturales que no podía quedar sin consecuencias para quienes se aventuraban a vivir esa clase de amor. Una noche, bajo la luz de la luna llena, Alondra se encontró con su amado en el antiguo cementerio del pueblo, donde las tumbas susurraban historias de antiguos habitantes. El aire estaba adornado de un aroma a tierra mojada y flores marchitas por los torrenciales aguaceros. El forastero, con su piel fría como el mármol y ojos que reflejaban la eternidad, esperaba por ella impacientemente. «Te he echado de menos», dijo él. Su voz era tan distante como un eco en la oscuridad. «Y yo a ti», respondió Alondra, acercándose para estar entre sus brazos helados. «¿Romperás la regla, Alondra? ¿Desafiarás el destino por este amor prohibido?», preguntó él,
mientras sus manos esqueléticas acariciaban su rostro, observando su inigualable belleza. Sin decir palabra, Alondra se inclinó y depositó un beso en los labios de quien fuera su gran amor. En ese momento, el tiempo se detuvo y una ráfaga de viento levantó las hojas secas que revoloteaban como espíritus alrededor de ellos. El beso, aunque lleno de amor, fue el último error de Alondra. Su vida se desvaneció como la noche al amanecer y su espíritu se unió al de su amado, condenados a vagar juntos por la eternidad. El pueblo quedó maldito por esta acción, y cuando alguna persona se despedía de su familiar difunto dándole un beso, se originaba una tragedia. Con esa leyenda se contaba también acerca de la aparición de la muchacha por las noches rondando el cementerio. Según los susurros de aquel pueblo, Alondra quedó maldita por haber desafiado las leyes naturales y divinas. Así que su alma se transformó en un ser de la oscuridad, lleno de odio y también maldad. Atormentaba a algunas personas que por mala suerte llegaban a cruzarse en su camino. Desde ese entonces, la historia de Alondra se convirtió en una leyenda, un cuento de amor y pérdida que se contaba de generación en generación. Y la advertencia, nunca beses a los muertos, se grabó en la memoria del pueblo. Un recordatorio de que hay límites que ni siquiera el amor más profundo debe cruzar. Y bueno, esta historia más que terror había sido de amor, pero por algo mi padre siempre me advertía. Con el tiempo seguí sus pasos y sobre todo sus sabios consejos. Sin embargo, un día mi padre ya no se encontró conmigo. Como buen hijo me quedé a cargo de la funeraria. Deseaba con todas mis fuerzas continuar con su legado, porque en nuestro pueblo el nombre de mi padre era bien reconocido. La gente lo quería, decían que lo extrañaban desde el día que partió, por lo que cada una de esas personas supo guardar lindos momentos en sus recuerdos. El tiempo siguió su marcha. Para ese entonces habían pasado exactamente 15 años desde la muerte de papá. A pesar de eso me sentía tranquilo, porque en el trabajo todo marchaba de lo mejor, donde iba obteniendo cada vez mejores ingresos. Con ese dinero, agrandé la casa y la funeraria que se encontraban en el mismo lugar. Quise darles un mejor servicio a los clientes, sobre todo porque sabía perfectamente que los difuntos necesitaban un lugar acogedor. La funeraria se convirtió en la más modesta, acogedora y grande de toda la región. Pronto me anuncié en las redes sociales y fueron llegando clientes hasta de otros lados para solicitarme el servicio. Yo me encargaba de recoger los cuerpos de donde estuviesen para prepararlos y darles una imagen digna para poder despedirse. Por ese motivo, con el paso del tiempo decidí estudiar la carrera de medicina para especializarme en médico forense. Con esos conocimientos, logré fijar los cimientos de mi negocio, creando un buen patrimonio para los que fueran en el futuro mis hijos, aunque en ese momento no tenía pareja. En la funeraria contaba con la ayuda de 3 chicos, los cuales hacían sus prácticas de especialidad para médicos forenses. Uno de ellos, Mateo, se encargaba de recoger los cuerpos en los hospitales o, en su caso, en los hogares donde se había dado lugar el fallecimiento. Este chico, siempre muy ocurrente, me hacía sentir muy bien con su compañía. Yo sentía tener una vida súper tranquila, próspera y feliz, pues todo era perfecto para mí. Sin embargo,
Jamás imaginé que toda esa paz y felicidad se iba a terminar para siempre. Una tarde, recibí una de las llamadas para solicitar nuestro servicio a mi número celular. Recuerdo que en esa ocasión yo me encontraba solo porque 2 de los muchachos habían ido a sus escuelas. Pregunté la dirección para ir a recoger el cuerpo, que al parecer se trataba de un infante. Pero al mismo tiempo escuché a través de la bocina decir: el cuerpo le llegará a la dirección que nos indique, no se preocupen por recogerlo. Se colgó la llamada de manera misteriosa, ocasionando en todo mi cuerpo una extraña sensación de escalofrío. Tenía como un mal presentimiento, o más bien, miedo y temor. Créanme que todo el tiempo trabajando con los cadáveres, jamás me había ocurrido algo similar. En verdad, no lo podía describir. Después de 2 horas, tocaron el timbre de la funeraria. Al caminar en la parte de afuera, ahí había una camioneta de color negro, algo vieja y despintada. «Buenas tardes», dijo un hombre como de 50 años. Traía un sombrero, botas y pantalón de mezclilla. Parecía de esas personas que se dedican a las labores de campo. Daba una impresión de ser campesino. «Le traigo el cuerpo. ¿Sí me ayuda a bajarlo, por favor?», suplicó el hombre al final. Llevé una de las camillas hasta la camioneta. Cuando abrió la cajuela me llegó un olor medio feo. No era común en los cadáveres, pero cada vez que lo recuerdo, siento un horrible vuelco en el estómago. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa negra cubierta en su totalidad, pero este era muy pequeño, parecía de un infante. En ese momento, tenía mucha curiosidad por preguntar, entonces solo miré la bolsa y el hombre dio un pequeño suspiro. El hombre se subió a su camioneta, pero antes de arrancar, alcanzó a decirme: «No se preocupe, la cuenta ya está pagada», y encendió su vehículo para irse. Miré cómo se iba perdiendo entre la calle algo solitaria, y de inmediato, una fuerte ráfaga de viento hizo volar las hojas de los árboles. Algo estaba a punto de ocurrir, yo lo presentía. Podía sentir por todo mi cuerpo aquella sensación medio rara de que las cosas no iban a estar bien con la llegada de ese cadáver. Empujé la camilla hacia el interior de la funeraria. Había planeado descansar esa tarde, pero al ver que tenía algo de trabajo, entonces decidí quedarme a preparar de una vez el cuerpo. Para ese entonces me encontraba solo, porque Mateo había solicitado permiso para irse a su casa. Al parecer tenía el cumpleaños de su madre. Empujé hasta dentro, aunque de manera extraña, aquel cuerpo se sentía más pesado de lo normal, como si perteneciera a algún adulto. Me quedé entonces casi por donde se encontraba la entrada a uno de los velatorios. Descansé por unos segundos, pero la curiosidad me invadió. Me hizo abrir la bolsa para observar el cadáver y quedé maravillado al ver a una pequeña tan linda. Parecía uno de esos ángeles que salen en las películas, o en los peores casos, de esas imágenes que están hechas con inteligencia artificial. El cuerpo de la pequeña me había causado mucha ternura. Jamás en la vida había mirado algo tan hermoso, e imaginaba cómo hubiese sido en vida, corriendo, caminando, jugando o riendo como lo hacen todos los niños de su edad. De repente, al estar imaginando a la pequeña llena de vida, claramente escuché la risa de un niño en el interior del velatorio. Estaban todas las luces apagadas y el sol ya se estaba ocultando en el horizonte. Miré para todos lados
tragando saliva para controlar mis emociones y evitar una afectación en mis sentidos. Llevé el cuerpo de la pequeña hasta la plancha para comenzar el trabajo de preparación, pero antes quise tomarme una taza de café porque en realidad me sentía profundamente cansado. Esperé por unos minutos sentado en mi pequeña oficina. De repente, el cansancio sobre todo mi cuerpo pesaba en mis ojos. Dejé mi café enfriándose. Estaba a punto de perderme en un sueño, cuando algo ocurrió que me hizo levantarme de golpe. Escuché un fuerte ruido proveniente de donde se encontraba el cadáver de la niña, justo donde está la plancha para preparar a los muertos. Dejé caer la taza de café al levantarme para ir a ver qué había originado ese fuerte ruido, pero todo estaba en absoluto silencio. Solo la luz de uno de los velatorios estaba parpadeando queriéndose apagar, y de golpe todo se puso oscuro. La energía eléctrica se había ido y para mi mala suerte no había podido arreglar el generador de emergencia. Caminé hasta donde había escuchado el ruido. Cuando llegué, un sentimiento de conmoción se apoderó de mi corazón. Era como si necesitara al momento algo que desconocía. Entonces me acerqué a mirar el cuerpo de la niña pequeña. Suspiré, sacando uno de mis cigarrillos. Después puse algo de música en una pequeña bocina que guardaba en uno de los cajones. A veces, el silencio es insoportable y se necesita un poco de ruido para poder sentirnos algo seguros. Comencé limpiando el cuerpo. Tenía un extraño líquido verde en su totalidad, algo gelatinoso con muchas bolas de grumos. Parecía que le hubiesen untado a propósito esa sustancia, y limpiarle toda, la verdad me costó mucho trabajo. Y bien, cuando ya estaba a punto de retirar la sangre de las venas, comencé a platicar con ella. Y saben, recuerdo que eso lo hacía mi padre, porque decía que los cuerpos debíamos tratarlos con mucho cariño. Al terminar de limpiar el cadáver, me senté un rato para seguir fumando mi cigarrillo. Luego miré que la lámpara comenzó a parpadear, queriéndose apagar. De repente, la música se detuvo y de la bocina salió un ruido extraño. El volumen se elevó y por más que intenté, no podía apagar el ruido hasta que desconecté un cable de alimentación. Escuché un no a través de la bocina. Era la voz como de una mujer que me decía no. Así que en ese momento dejé caer mi aparato electrónico al suelo, provocando que se rompiera en una esquina. Bueno, continué preparando la jeringa para extraer la sangre de las venas restantes. Al parecer ya estaba en proceso de descomposición porque la sangre salía muy oscura y me había costado mucho trabajo introducir la aguja. Al tocar la piel fría, se me vino a la mente la imagen de una mujer hermosa, o más bien, se me figuró la pequeña convertida en una mujer, porque traía el mismo color de cabello y el lunar junto a la boca. Intenté sacudir la cabeza para continuar. Sabía que tenía un efecto en mis 5 sentidos provocado por el estrés de toda la semana y de ninguna manera dejaría todo mi trabajo a medias. Cuando terminé de extraer el resto de la sangre, miré el cuerpo que tenía un color medio brillante. Era como si la piel se deslumbrara con la lámpara que estaba encima de la plancha. En ese momento, me di cuenta de algo medio raro. En el rostro de la niña había una pequeña sonrisa. Podía jurar que así nos encontraba. La expresión era muy hermosa, mágica, y me provocaba al mismo tiempo muchas cosas. Me sentía en medio de un recinto sagrado junto a una imagen santa. Eso me hacía sentir el cadáver de esa niñita. De repente,
Toqué con las yemas de mis dedos su frente y sus hermosos cabellos. Eran tan suaves que, la verdad, parecían de esos artificiales que tienen las muñecas. Y saben, durante esos segundos me imaginé abrazando a la pequeña, cantándole una canción de cuna para que se durmiera. De repente escuché la voz de Mateo, quien me llamaba por mi nombre. Sí, ya voy, le dije, sin poder quitarle los ojos a la pequeña. Cuando salí a buscar al muchacho, me di cuenta de que no había nadie. La puerta de afuera tenía llave y Mateo no tenía con qué abrir. Desconcertado me regresé hasta la plancha para continuar el trabajo, pues ya casi eran las 11 de la noche y aún no llevaba ni la mitad. Misteriosamente miré la expresión de sonrisa en el rostro de la niña más marcado, es decir, como si fuera formando esa sonrisa aún más. Estaba seguro que así no la había dejado, y de golpe sentí una extraña sensación que me puso los pelos de punta. Y bien, me tomé un vaso de agua para terminar el procedimiento y decidí no distraerme con nada para poder terminar el trabajo lo antes posible. Necesitaba dormir. No obstante, cuando ya estaba a punto de administrar la sustancia en sus venas para la conservación del cuerpo, miré que en los ojos de la niñita se estaba derramando una lágrima. Mi corazón se acongojó tanto que un nudo se formó en mi garganta, provocándome al mismo tiempo unas terribles ganas de llorar. Dime, ¿qué te pasó?, le pregunté al cuerpo como esperando una respuesta de su parte. Seguido de eso, sentí unas profundas ganas de tocarle la frente de la pequeña y al mirar la lágrima en su mejilla, lo limpié con un pequeño trapo de seda, olvidando aquella advertencia de mi padre. Ya deberías estar tranquila y descansando en paz, le susurré, besándole la frente. Un aire helado inundó en su totalidad el ambiente donde me encontraba y la luz de la lámpara se apagó de golpe. Busqué mi celular para alumbrarme y salir hasta la recepción para prender el generador de emergencia, pero no lo encontraba por ninguna parte. «Diablos», dije en el momento que sentí una mano helada sobre mi brazo. No, grité, saliendo hacia la puerta de la funeraria. Me fui a casa dejando el cuerpo de la pequeña olvidado. No pensaba regresar hasta el siguiente día, porque la verdad se me habían puesto los pelos de punta de la impresión. Al llegar a mi casa, que estaba del otro lado, entré a la cocina algo agitado, pues traía un tremendo susto que me puso el semblante muy pálido. «Perdóname, papá», exclamé ante la fotografía de mi padre, porque no había hecho caso a su advertencia y había besado un cadáver. Me envolví en mis cobijas tratando de olvidar lo sucedido, pero a la mañana siguiente miré a través del espejo que tenía varios moretones en el cuello. Seguido de eso me alisté para salir nuevamente a la funeraria. Pensaba terminar el trabajo inconcluso de la noche anterior. «Mateo», le grité. «¿Qué sucede?», me preguntó. «Oye, ¿tú has movido un cadáver de una niña que se encontraba aquí anoche?» No, acabo de llegar y no he entrado aquí». La puerta estaba cerrada cuando Mateo llegó, y al revisar las cámaras de seguridad, no había nada. Solo me veía a mí mismo corriendo hacia mi casa. No podía creer que el cadáver no se encontrara, así que llamé a las autoridades para que me ayudaran a saber qué había pasado. Como era de esperarse, esa mañana me quedé recordando en la oficina. Había algo en esa niña de lo cual no era nada normal. Yo estaba seguro que lo había dejado en la plancha en la noche y no se encontraba.
Permanecí en la oficina tratando de esperar noticias por parte de las autoridades, y cuando les mostré el registro que me dejaron cuando trajeron el cuerpo, los oficiales no encontraron nada con ese nombre. Así que bueno, se fueron, dando por terminada su investigación. Lamentablemente, a partir de esos momentos, extrañas cosas comenzaron a ocurrir en el interior. Las luces se apagaban de golpe, justo a la misma hora en que habían dejado el cuerpo. Mateo juraba haber visto a una mujer en uno de los baños, de piel blanca y cabellos dorados, que le decía: «Ven». Todo el ambiente se tornaba helado, y misteriosamente ya no llegaba ningún cliente. Pasaron los días y no recibí ninguna llamada. La funeraria entonces comenzó a encontrarse sola, pero aquellos sucesos seguían pasando. De pronto comencé a soñar con la pequeña. La veía junto a ese hombre que la trajo. Al despertar, tenía todo mi cuerpo bañado en sudor, con un fuerte ardor en mi brazo izquierdo, mientras que en el interior de mi habitación, 2 luces brillantes iluminaban como los ojos de un gato. «¿Hola? ¿Quién está ahí?», pregunté, haciéndome el valiente. Sabía que no podía tener miedo, porque papá nunca me inculcó el temor. La presencia se fue acercando hasta el pie de mi cama. Era una mujer con cabello muy largo, y de su rostro se colgaban pedazos de carne. Y ¿saben? Miré a través del espejo que esa mujer tenía la misma cara de la niñita de la funeraria, porque estaba justo frente a mí. ¿Qué es lo que quieres?, le pregunté. «A ti», ella contestó. Tristemente recordé la advertencia de mi padre de jamás besar a los muertos, pero eso ya era demasiado tarde. La presencia de ese espíritu me sigue atormentando, ocasionando que perdiera el único negocio que tenía. Ya no tenía ganas, ni mucho menos valor para ir a la funeraria, pues el miedo me acompañaba todo el tiempo. Comencé a beber sin control, porque era la única manera de no verla durante la noche y a veces en el día. Me seguí a todas partes, y poco a poco fui perdiendo la razón hasta pedir ayuda con el sacerdote. Lamentablemente no se pudo hacer nada. Por unos días todo se calmó, pero después empeoró, tanto que al recostarme miraba aquella presencia en el techo con sus ojos brillantes. Busqué un sinfín de ayuda por todas partes. Mateo me acompañó en ese proceso, porque igual le tocó experimentar algunos sucesos de la funeraria. La tuve que cerrar temporalmente y me fui a otro lugar buscando algún tipo de ayuda espiritual con esas personas que se dicen chamanes o brujos. Por fortuna me dijeron que podían hacer algo por mí, pero que llevaría algo de tiempo. Y bueno, por ahora me encuentro trabajando junto con ellos para limpiar mi espíritu y liberarme de aquella presencia que resultó ser una mujer que traía consigo la maldición de Alondra. Aunque nunca supe por qué esa mujer contrajo la terrible mala suerte de la leyenda. Ese es un misterio, el cual aún no he decidido investigar. Gracias.